Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el amparo directo 48-2015 resuelto por la segunda sala de la Suprema Corte bajo la ponencia del ministro José Fernando Franco. En este asunto abordaremos la relación entre el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, la Ley Federal de Derechos de Autor y su posible vinculación con la rama civil. En específico, analizaremos si las excepciones previstas en dicha ley y en su reglamento para prescindir del consentimiento para utilizar la imagen de una persona pueden actualizarse cuando la titular de la imagen es una menor de edad. Yo soy Alejandro Telles, gracias por sintonizarnos. Comenzamos. Bueno, como les platicaba, en este asunto una revista publicó la imagen de una bebé sin el consentimiento de los padres. Y al respecto, la segunda sala emitió un criterio muy importante que protege el derecho a la imagen y la intimidad de las niñas y los niños. ¿Por qué? Porque determinó que la protección del derecho a la imagen previsto en esta ley se tiene que aplicar de forma reforzada tratándose de menores de edad, porque busca proteger y salvaguardar su intimidad frente a cualquier otro tipo de derecho que pudiera generarse en este tipo de conflictos, por lo que en el caso no se podría actualizar ningún supuesto de excepción cuando no se acredite el consentimiento de los padres o de quienes ejercen la patria potestad de los menores. Asimismo, la Corte determinó que la ley prevé una restricción al derecho autoral en tanto que su ejercicio encuentra justificación en la medida en que no transgrede el derecho a la imagen e intimidad de la persona retratada. Para platicar sobre este tema nos acompañan Emilio Díaz, de Comunicación de la UNAM, Esperanza Luna, de Derecho del ITAM, Julia García, de Derecho de la Anáhuac Querétaro, e Iván Vega, de Derecho de la Ibero Puebla. Qué gusto tenerlos por aquí. Bienvenidos a esta su casa, Derecho a Disentir por Justicia TV. Si les parece bien, en este primer bloque me gustaría que cada uno se presentara, y me expusieran en términos generales qué les pareció la sentencia, a favor, en contra, por qué. Empezamos contigo, Esperanza, bienvenida. Y Tamita, platícame, ¿qué te pareció? Bueno, en primera, muchísimas gracias por la apertura, la invitación, el programa. Siempre estoy muy contenta de estar aquí exponiendo, debatiendo con diferentes estudiantes de diferentes universidades. Son ejercicios muy enriquecedores para mí. Entonces, pues yo creo que lo podría dividir en dos cuestiones. La, así decirlo, legal y la parte moral. Legalmente sabemos que los diferentes controles, llámese de constitucionalidad o de convencionalidad ex oficio aquí presentes en la sentencia, pues se ejercieron de una manera adecuada. Los ministros adecuaron, bueno, tomaron la decisión conforme a derecho. Sin embargo, considero que moralmente jamás va a estar bien tomar una fotografía sin el permiso de los padres y mucho menos subirla y lucrar con ella, ¿no? Como fue en este caso. Incluso hay diferentes normas que prohíben esta cuestión, leyes incluso como la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que justamente refiere al derecho de la intimidad de estas personas. Entonces, yo creo que hubiera sido adecuado por lo menos dar una sentencia, una solución en un punto medio, de tal forma que la parte moral de estas personas, de esta familia, no se vea dañada y que se actúe conforme a derecho. Yo personalmente pienso eso y espero que nuestro sistema jurídico al final del día vaya cambiando de tal forma que la prioridad sean las personas, sea su integridad, su dignidad y no solamente cumplir con la ley a rajatabla, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, más en el siglo XXI que estamos viviendo diferentes fenómenos sociales, movimientos como el feminismo y demás cuestiones. Claro, tienes un punto importantísimo, por supuesto, el derecho
Es una cuestión, es un fenómeno social que tiene que ir evolucionando conforme a las pretensiones y conforme a la evolución en el pensamiento de la sociedad en líneas como el feminismo, la perspectiva de género, protección de grupos vulnerables, etcétera. Dejas una pregunta muy interesante, seguramente regresaremos. No me queda claro si puede haber una distinción entre lo moral y lo legal o si lo legal siempre tiene que perseguir lo moral. Pero regresaremos más adelante. Julia, abogada, bienvenida a Derecho a Disentir. Platícame, ¿qué te pareció la sentencia? Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues me pareció una sentencia realmente muy buena, como lo comentamos antes de empezar a grabar. Y este caso, sobre todo, se me hizo muy relevante para el panorama que estamos viviendo actualmente, porque con estas redes sociales, la verdad es que todo mundo con acceso al Internet puede publicar de manera libre una foto que tomamos en la calle o en donde sea sin el consentimiento de esta persona y sin que sean fines estrictamente periodísticos o informativos como lo exige la ley. Entonces, esta situación como la que se resolvió en el amparo creo que es súper delicada y se tiene que tratar con mucho cuidado porque creo que no es la excepción, sino que en muchas ocasiones puede llegar a ser la regla. Me parece perfecto, tienes un punto súper interesante. Redes sociales, ¿es distinto a cuando se da una publicación en un medio impreso? Para esto hay un publicista que seguramente nos va a dar muchísima luz en el tema, en distinción entre medios de comunicación. Ya analizaremos con más detalles cuáles son los supuestos de excepción que prevé la ley para este tema del consentimiento. Así que aprovecho una vez para darte la bienvenida, Emilio. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué te pareció la sentencia? Hola Alejandro, hola compañeros y compañeras, gracias por la invitación a todos. Están tocando puntos muy interesantes, ¿sabes? Esto de la evolución en el derecho no solo se da en esa rama, ¿no? Tenemos una evolución en todos los ámbitos sociales y la comunicación no está alejado de ello. Lamentablemente para esta cuestión, siento que se está desvirtuando un poco el periodismo como lo trata de hacer esta empresa, ¿no? Está, digamos, minimizando las raíces de lo que podría ser el periodismo que conlleva el uso de una técnica científica, como una hipótesis, una investigación, el planteamiento de una pregunta y, por supuesto, verificar resultados y que sea información relevante para la sociedad, ¿no? Y lo que hace esta revista es todo lo contrario, ¿no? Se escuda en decir que está haciendo, digamos, periodismo, tratando de violar los derechos de imagen de una menor, cuando sabemos perfectamente que este tipo de revistas, pues su contenido va directamente al lucro, ¿no? A sacar un provecho de esta información. Entonces se me hace muy interesante los temas que están tratando todos y sí quería dejar claro en eso, como que este tipo de revistas no ayuda en esta evolución de los medios, como estamos hablando, y la evolución que ha tenido socialmente todas las ciencias, todas las ramas, y que precariza un poco esa parte el periodismo. Como bien lo mencionas, este tipo de revistas en la sociedad mexicana, empecemos porque son un hit, ¿no? Yo creo que son estas revistas que siguen vendiendo años tras años tras años con un tiraje importante. Son revistas que se pueden encontrar en el Oxxo o en cualquier tipo de puesto de periódicos y que básicamente el contenido que se consume si son intromisiones a la intimidad de figuras públicas, ¿no? Siempre ha sido así. Entonces, en los siguientes bloques, si les parece bien, analizamos pues hasta dónde sí, cuando son mayores, cuando no. El hecho de ser hijo de figuras públicas implica que tengan que soportar también una mayor intromisión en su vida, porque esto pasó, como lo dijimos, es una imagen en un cunero de un hospital, pero estas empresas van a seguir persiguiendo a estos niños en los parques, en cualquier espacio, ¿no? Pero bueno, ya me gana la pasión por el tema y todavía tenemos mucho que platicar. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a Derecho a Disentir. Espero que vengas tan emocionado como yo por platicar de este tema. ¿Qué te pareció la sentencia? ¿A favor, en contra? ¿Por qué? Claro que sí, muchas gracias Alejandro. Igual comparto esa misma emoción por este tipo de temas que a todo estudiante de derecho nos apasiona, seguirnos actualizando con los últimos criterios jurisprudenciales. Y en lo personal, creo que es un criterio jurisprudencial que sienta un precedente para
hacer efectivo el derecho a la intimidad, a la vida privada, a la imagen de los menores de edad. En un principio yo creo que es muy plausible la labor de la segunda sala al dejar asentado este precedente, ya que establece que las excepciones que están previstas en el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 74 de su reglamento respectivo no son procedentes cuando hablamos de menores de edad. ¿Por qué? Por este principio convencional y que también está inserto en nuestra Constitución, que es el interés superior del menor. Me parece excelente que la Suprema Corte se encargue de reivindicar los derechos de los menores de edad, haciendo hincapié en esa especial protección que tienen frente al marco jurídico. Sin embargo, me permito diferir en ciertos aspectos y consideraciones de la segunda sala, especialmente por la procedencia de la vía. Desde mi opinión, tal vez la vía civil era más idónea que la vía administrativa, y tomando en cuenta que hay una ley específica, que es la Ley de Responsabilidad Civil, para la protección del derecho a la vida privada, al honor y a la intimidad. Y como nos dice este básico principio general del derecho, el género se deroga por la especie. ¿Por qué nos tendríamos que ir a una vía administrativa que es muy general cuando ya existe una ley particular al caso para la justiciabilidad de este derecho? Entonces, esas son las reservas que me tomo frente a este caso, pero en principio estoy totalmente de acuerdo en que se tome como principio rector el interés superior del menor en este caso, que es indispensable proteger la imagen de los menores de edad. Porque también es uno de los argumentos más fuertes de una de las partes en el juicio, ¿no? Y que pidieron a las autoridades jurisdiccionales que lo tomaran en cuenta. Decían, esto tiene que ser exclusivamente por la vía civil, porque incluso la vía civil es la que pudiera permitir a la parte afectada en su momento reclamar cierta compensación, ¿no? Y las autoridades siempre se fijaron una postura, llamémosla así, estricta, donde dijeron que podía ser en ambas vías, que esto tenía cierta relación. Y pues sí, en efecto, como bien mencionas, y para poner en contexto a toda nuestra audiencia, tanto la ley como el reglamento prevé dos supuestos de excepción cuando estamos hablando de este tipo de fotografías de menores o sin autorización. Y esto es cuando se dé en un espacio público o cuando la fotografía se haya tomado en ejercicio de libertad de expresión, lo cual no sé ustedes, pero pues me parece bastante amplio, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a delimitar que es un ejercicio de libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, aquí te preguntaría a ti, Emilio, ¿te parece que el adentrarnos en la vida pública de determinadas personalidades, como en este caso actores, pudiera justificar que es un ejercicio de libertad de expresión? Todo este tema que se ve con los paparazzis, etcétera, ¿es un ejercicio periodístico como tal? Periodístico como tal, yo no lo vería. En este caso sabemos que, como tú lo estás mencionando en este momento, que hay una división, ¿no? Hay que saber identificar esa línea de cuando se está en la vida pública y de cuando se está en la vida privada, ¿no? Vida pública yo creo que sería muy fácil. Ustedes como estudiantes de Derecho o licenciados en Derecho podrían, creo que en esa parte, definir más claramente la línea, ¿no? Pero me parece a mí que estás en tu vida pública cuando estás a cuadro, ¿no? Cuando estás en televisión, cuando estás haciendo tu trabajo, cuando estás, digamos, teniendo esta actividad con el público, esta actividad laboral tuya. Entonces yo creo que hay que saber identificar esa línea, pero como te decía hace un momento, esto se debe mucho a un abaratamiento de, de conceptos y de esquemas de la comunicación. Esto también es muy interesante, ¿no? Porque deriva de muchas otras cosas, como las industrias culturales mismas que ya mencionaba Adorno y Hockenheimer, específicamente ellos, dos estudiosos de la Escuela de Frankfurt, que mencionaban que se iba a terminar adaptando, y básicamente eso es lo que pasó, que todos los medios terminaron por ser absorbidos por la industria cultural, ¿no? Coincido en muchos puntos y te abriría la pregunta, Julia. A mí no me parece claro tampoco desde una rama legal, tampoco desde una rama moral, ¿dónde vamos a marcar esta línea de la vida privada y la vida pública, tanto de nuestros servidores públicos como de los actores o como de esta gente, ¿no? Que en determinado momento decide abrir un poco más lo que es su vida privada, ¿no? Y ahora te la pongo más complicada, los influencers y las influencers, ¿no? ¿Hasta qué punto tienen que soportar una mayor intromisión cuando ellos decidieron hacer de su vida un espacio público?
Bueno, estoy completamente de acuerdo con que es una línea muy difusa entre lo privado y lo público. Siento que no es algo como 100% objetivo, sino que queda mucho a la consideración, por ejemplo, de el ministro o la ministra que elabore el proyecto. Y ahorita que estábamos mencionando sobre casos similares que han pasado en nuestro país, yo me acordé de que, bueno, hace como un año o 2 años, me acuerdo que hubo todo un rollo en redes sociales porque estaban como pues acosando, atacando al hijo menor de edad del presidente López Obrador, ¿no? Y Ah, luego claro. todavía el sexenio anterior, pues todos los ataques que tuvieron las hijas del presidente Peña Nieto, que algunas eran menores de edad todavía. Y bien, bueno, obviamente estoy consciente de que los y las funcionarias públicas, bueno, pues por estar en ese ámbito, están sujetos a un mayor escrutinio, ¿no? De sus actividades, pero yo sí creo que se tiene que marcar una distinción muy clara cuando se torna como la mirada a sus hijos menores de edad. No, nada más, justamente quería intervenir en algunas palabras que decía la compañera, que yo creo que ahí está la clave y donde veo esa línea de separación que a mi parecer, no se me hace tan difusa, es en el compartir la información. Como tú lo mencionaste, Alejandro, el ejemplo de los influencers es totalmente aparte, ¿no? Porque ellos comparten plenamente su vida, o por lo menos la selección que ellos hacen de su vida. Entonces, creo que aquí es algo muy importante, porque sí se toca el tema, puede tocarse en diferentes ámbitos, ¿no? Los menores, ya lo hablaba nuestra compañera, en el caso del hijo del presidente, incluso se llegó a hacer eh, comentarios ofensivos, ¿no? Hacia su persona, hacia por sus características físicas, y eso ya es meterse, yo creo que en otros temas que son más todavía de irresponsabilidad social. Nos encontramos con personalidades que cada vez nos comparten más de su vida privada, buscando un beneficio en la vida pública, pero al mismo tiempo exigen que no se les juzgue en ese espacio que nos comparten porque es vida privada, ¿no? Entonces ahí caemos en un dilema como consumidores. Con esto vamos a regresar. El debate se está poniendo interesantísimo, nos van a sobrar ejemplos para llegar a conclusiones. Entonces no te vayas, esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos teniendo un debate muy interesante en un primer acercamiento a la problemática que aborda la sentencia. Y esto es, ¿hasta dónde se puede utilizar la imagen de menores de edad cuando los padres o tutores, padre, madre o tutores y tutoras, están involucrados con la vida pública? ¿Y esto por qué? Porque hablábamos de que los medios de comunicación no podían buscar un lucro con este tipo de imágenes y pusimos sobre la mesa que también existen personalidades, tanto políticos como artistas, que utilizan la imagen de los menores para obtener un beneficio en su vida, ¿no? Entonces, simplemente por representarlos o por tener la titularidad de esta representación, ¿ya los autoriza esto? ¿Se les hace lo moral o lo éticamente correcto? Esperanza, platícame, ¿qué te parece a ti el tema? Pues muchísimas gracias. Yo creo que es fundamental remitirnos a los casos ya existentes de esta situación. Sobran, como mencionabas, nombres, casos, y uno de los que más me han impactado personalmente es el caso de Samuel García, el cual hace unos meses salió violentando a su esposa por enseñar la rodilla, y algunos de los argumentos que se usaban para justificar la conducta machista del senador era que así se llevaban en la vida personal, que no nos teníamos que meter en su relación amorosa, que era privado, pero lamentablemente esta situación se evidenció de manera pública y en vivo por Instagram, una red social con más de 1 millón de usuarios, ¿no? A nivel mundial. Entonces, es aquí donde, como mencionabas, encontramos una especie de contradicción, dicotomía entre lo personal y lo público. Y esto me remite a la frase, lo personal es privado, perdón, lo personal es político, que justamente hace referencia a la cuestión de que tanto las decisiones que tomemos internamente personales se van a reflejar tarde o temprano en la vida pública. Entonces, es muy interesante cómo prácticamente en nuestro sistema jurídico actual no tenemos ni siquiera una
limitación real o algún ordenamiento que realmente vele por la privacidad de las personas, y si los hay, pues tienen muchísimas lagunas, falta actualizarlos. Y en la cuestión de los menores, sí hay leyes que justamente velan por el derecho de la intimidad. Por ejemplo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014. Entonces, es muy interesante como mencionabas, hay gente que incluso se aprovecha de estas situaciones para lucrar, para hacerse más famosos o lo que sea, porque como dicen por ahí, no hay publicidad mala. Entonces, es prácticamente toda una contradicción lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? O las típicas frases que se usan con las cuestiones del feminismo es que yo fui antes así en un pasado, ya me reformé y lo que sea, ¿no? Pero hasta qué punto nosotras las mujeres podemos saber que sí realmente hubo un cambio interno y que ese cambio interno se va a reflejar con las demás personas, ¿no? Entonces, pues vaya, la fecha es una cuestión que causa mucha controversia. Tienes un gran punto que entiendo que va un poco aparte de la sentencia, pero se tiene que mencionar definitivamente, y es el tema del escrache, ¿no? El escrache como medio en el que se busca la obtención de cierta justicia o de evidenciar cierto maltrato que han sufrido las mujeres. Y definitivamente, como lo mencionas, hay personas que se han visto afectadas por este tipo de ejercicios que dicen, estás exponiendo mi intimidad, ¿no? Y pudieras dañar lo que es mi imagen pública, e incluso se pide, acude a las instancias correspondientes. Cuando, entendiendo que a mí no me toca al respecto emitir ninguna opinión, porque soy parte del problema, hay documentos que sí permiten entender que este tipo de ejercicios públicos nacen ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, ¿no? Porque una mujer entiende que si va a los medios convencionales de justicia no va a obtener respuesta. Y es así que busca acudir a la esfera pública, como ha sido Twitter, como han sido los tendederos, como ha sido Instagram, en busca de evidenciar un tipo de comportamiento lesivo para la sociedad e incluso para que no se pueda repetir con otras mujeres o con otras personas, ¿no? Me parece muy interesante, entonces siéntanse libres de retomar este tema cuando ustedes lo consideren. Yo quería preguntarte, Iván, ¿a ti qué te parece este tema de que los padres, en este caso los tutores, las madres, las tutoras, pueden hacer uso también de la imagen de los menores para obtener cierto beneficio? ¿Ahí también tendríamos que proteger el derecho de los menores o ahí cómo va a funcionar? Claro, en ese sentido, bueno, me gustaría retomar algún punto que habías tocado sobre el diferente umbral de protección a este derecho de la intimidad, de la imagen y de la privacidad, a aquellos personajes que tienen una proyección pública o que su trabajo ha hecho que estén sometidos al escrutinio público. Particularmente en el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos hay un precedente que es el caso Fontevecchia contra el Estado de Argentina, en el cual la Corte Interamericana resuelve, si bien es cierto que hay un derecho a la privacidad y a la vida íntima por parte de los, en este caso era de un político, particularmente el presidente, no menos es cierto que al estar expuestos a su vida pública, cierta parte de ese derecho a la intimidad, a tu privacidad, se tiene que ver reducido en cierta medida. Y en un caso contrario tenemos el caso von Hannover contra Alemania en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el cual precisamente la sentencia aborda una perspectiva totalmente diferente. Dice, ¿sabes qué? No importa si una persona tiene una proyección pública, no por eso se tiene que ver restringida drásticamente esa privacidad y esa vida íntima. En esa tesitura, me gustaría retomar la pregunta que habías hecho sobre los menores de edad. Para mí es muy importante este criterio jurisprudencial, convencional y constitucional, que es la capacidad progresiva del menor. Yo creo que si los menores de edad están de acuerdo y son conscientes de los efectos y de la trascendencia que significa someterse al escrutinio público o volverse, digas, influencers o ciertas celebridades, para mí me parece algo bien, que no lastimaría sus derechos en ninguna forma. En cambio, cuando los padres pudieran estar explotando esta imagen de los menores con un fin de lucro, sin tener el consentimiento de los menores de edad y sin que ellos puedan entender
lo drástico de esas conductas, me parece que estamos en lo mismo, no se debería de usar esa imagen, esa privacidad no se debería de trastocar. Si ellos no son conscientes y no están de acuerdo en que su imagen sea expuesta públicamente, aunque sus padres sí. Híjole, tienes un punto importantísimo. Vamos a poner un poco en contexto a la audiencia también, que nos hace el favor de vernos, porque esta línea de capacidad progresiva del menor es una línea de pensamiento que ha establecido la Suprema Corte a lo largo de distintos precedentes para diferenciar cuál es el papel que pueden jugar los menores de edad al emitir su opinión, ya sea dentro de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de, dependiendo de su edad. Entonces, lo que busca esta línea de pensamiento de la Suprema Corte es eso, que entendamos que los menores se van formando criterio y son capaces de tomar decisiones conforme ellos van creciendo, ¿no? Hay cierto tipo de decisiones en los que tienen que, o cierto tipo de juicios en los que se les tiene que preguntar, y no por el hecho de tener 16 o 17 años tenemos en caer en el tema de es menor de edad que decidan los papás, ¿no? Entonces, qué bueno que lo traes a la mesa porque sin duda es fundamental. En el caso concreto estamos viendo a dos personas del medio artístico que reclaman que una revista tomó estas fotografías en búsqueda de un lucro, ¿no? Y no en un ejercicio válido de la libertad de expresión. Pero tampoco podemos omitir que del otro lado también pasa que los padres obtienen un beneficio muchas veces económico por vender este tipo de fotografías a determinadas revistas. Y esto pasa en el medio artístico, pasa en la política, pasa con los reyes de determinados países, donde se sabe que es un negocio, ¿no? Vamos a vender las primeras fotos de la hija o el hijo de determinada personalidad. A ver, entonces, Emilio, ¿ahí sí se vale? ¿Se vale que los papás obtengan este beneficio económico? Sí, como bien lo dices, es una moneda de dos caras, ¿no? En esta parte estamos viendo la parte donde la revista abusa de la menor, ¿no? Inclusive de los padres, ¿no? Porque como bien lo hemos mencionado ya, pues no está en parte, digamos, de su vida pública, o por lo menos la bebé no forma parte de ese recuadro. Pero como bien lo mencionas, Alejandro, hay muchas otras aristas, hay muchos otros términos que podemos ver. Por ejemplo, los medios de comunicación y los personajes que aparecen en los medios de comunicación se suelen manejar como productos. En la publicidad tenemos que un producto tiene una introducción, un desarrollo, digamos, su momento estrella, su momento más alto y su declive, ¿no? Y en los mismos personajes de televisión estamos viendo a veces las mismas pautas. Por decir así, los artistas que entran desde menores llegan para un cierto público, ¿no? Están diseñados para un cierto público, para llegar, para compaginar con ciertas personas, con ciertos consumidores, y conforme va creciendo, se le van adjudicando nuevas, digamos, pues nuevas ideas para ese producto, pensar que ya cambió, que ya forma parte de otro mercado, ya no es para los niños, ahora es para los adolescentes. Posteriormente se hace lo mismo para los adultos, que en este caso es cuando ya tenemos que muchos artistas inclusive tienen hijos a propósito para poder para seguir poder estando vigentes en el medio y que puedan seguir teniendo digamos, un beneficio económico, ¿no? Son etapas que se dan con los productos, pero que también se dan con los artistas y como bien lo mencionas, habría que, pues, esclarecer o proteger en mayor medida a los menores para que no se les trate de esta forma, porque muchas veces son usados por sus padres, como bien lo mencionas, para simplemente ellos seguir vigentes en un medio y pues así alargar más sus carreras, ¿no? Para así seguir vigentes en los medios de comunicación. Es una locura el tema porque si lo analizamos podemos trascender de lo jurídico a lo político aquí también en el tema de qué tipo de Estado sería deseable, ¿no? Al parecer podríamos ahorita encontrar cierto consenso de decir, necesitamos limitaciones también para los padres, pero en el entendimiento de un Estado liberal contemporáneo, pues también suena medio extraño que le permitamos al Estado entrar en esta esfera de lo privado de lo que constituye nuestra familia, nuestro núcleo esencial como sociedad, ¿no? Entonces, Julia, escuchando esto, ¿qué te parece? ¿Hacia dónde te decantas? ¿Dónde debemos marcar la línea con los mismos padres? Cuéntame. Yo pienso que, bueno, a lo largo de la evolución del derecho, bueno, el hecho de que bueno, los menores de edad sean menores de edad y luego las personas con alguna discapacidad
el sistema jurídico les restringe su capacidad del ejercicio de sus derechos, esto no es del todo positivo porque entonces adoptamos como un enfoque muy paternalista, muy adultocentrista para con las personas menores de edad. Y en este sentido, sí creo que se pueden presentar situaciones como en la del caso del amparo que estamos discutiendo, en la que yo personalmente sí estoy de acuerdo con lo que hicieron los padres. Sin embargo, pues también vemos estas, estas otras situaciones en las que los padres no necesariamente toman las mejores decisiones para sus hijos e hijas. Y entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante que el criterio no fuera simplemente el consentimiento que den los padres o quienes ejercen la patria potestad, sino que los jueces y las juezas se involucren activamente como lo hacen, por ejemplo, en el derecho familiar, o sea, que no se releguen simplemente a un ámbito en el que aceptan lo que dicen los padres, sino que ellos realmente hagan una evaluación de si lo que los padres pretenden es pues lo que va de acorde con el principio del interés superior del menor. Sin embargo, esto también es súper controversial porque implica mucho que representantes del Estado se metan directamente en nuestras familias. Entonces, Claro. está complicado. Iván, tú Ahora, pusiste el tema sobre la mesa y es, ¿hasta dónde permitirías tú, en tu opinión, que el Estado se metiera, ¿no? A decirle a los padres esto sí, esto no, sobre tus hijos? Claro, Alejandro. Y igual como lo hemos venido mencionando, yo creo que toda medida restrictiva del Estado y de cualquier ente político debe ser proporcional al fin que busque y debe tener esta característica de última ratio. Es decir, que debe ser la última posibilidad o la última política que se debe tomar en cuenta. No creo que sea tan ideal que el Estado ejerza estas intromisiones en la vida privada de la familia. Sin embargo, cuando pueda peligrar el interés superior del menor, su bienestar o su capacidad de decisión, creo que sí es indispensable que el Estado eh, pueda intervenir para garantizar el bienestar del menor de edad. Sin embargo, con esa reserva de que debe ser la última medida, ya cuando las demás políticas o acciones del Estado no son congruentes o no son efectivas, sí debe de haber una intromisión por parte del Estado, pero sí debe ser claramente proporcional al fin que se está buscando. ok, me parece... Punto. Esperanza, ¿tú qué opinas después de todos estos argumentos? ¿Por qué te inclinas? ¿Una mayor libertad hacia los padres en el uso de la imagen de sus hijos o que también el Estado los regule y les diga que no puede permitir cierto tipo de acciones hasta que los menores tengan cierta capacidad de decisión? Yo estoy un poco más en el centro, por así decirlo, porque yo sí considero urgente que a los menores de edad se les reconozca justamente, como decía mi compañera, sus capacidades, sus talentos y demás cuestiones, pero que tampoco se les restrinja de tal forma que parezca que no son capaces de ni siquiera controlarse a sí mismos, ¿no? Entonces yo sí considero, por una parte, que es fundamental que los padres estén al tanto de cómo sus hijos, por ejemplo, explotan su imagen en caso de ser actores o cómo los mismos padres explotan la imagen de sus hijos en caso de ser políticos y demás cuestiones, pero que al menos haya un consenso, ¿no? Justamente evitando este típico argumento de como eres menor de edad, tus papás van a decidir todo por ti, ¿no? Que prácticamente mencionamos en un inicio. Entonces yo creo que estar ahí mediando, hacer un punto medio, ¿no? Por ejemplo, con la cuestión de las redes sociales, yo sí considero urgente que al menos los padres tengan un poco, vaya, un mayor control sobre estas, sobre todo con todas las cuestiones que estamos viviendo recientemente, llámese de sexting, grooming, es decir, adultos mayores haciéndose pasar por niños, infantes, para que otros infantes pues caigan en esta red de pedofilia, ¿no? Entonces, yo sí considero urgente que haya al menos una mayor regulación en estos temas y por ende que los padres sí tengan una mayor incidencia en el uso de la imagen de los menores en esta cuestión. Sin embargo, esto también limitaría el desarrollo libre de la personalidad de los menores. Entonces, es una especie de dicotomía, ¿no? Ir subiendo contrapeso, ir bajando, de tal forma que tenemos que llegar a un punto medio para que tanto los menores de edad puedan estar
seguros en redes sociales. Y en el caso de los padres, que si desean usar la imagen de sus hijos, que por lo menos sea de una manera consciente, consensuada y que no vulnere su intimidad, ¿no? Tal es el caso de las hijas del expresidente, que pues lamentablemente todo el mundo ya sabe dónde estudian, todo el mundo ya saben con quién se juntan, todo el mundo ya saben muchas cosas personales de ellas y no han sido pocos los casos en los que han manifestado que les llegan amenazas, les llegan comentarios obscenos, que yo creo que se hubieran evitado si realmente hubiera una comunicación entre ambas partes, Claro. para empezar. Emilio, ¿tú crees que es posible? ¿Es probable que un esquema ahora, en la actualidad, donde tengamos medios de comunicación que respeten este tipo de estándares? Es decir, medios de comunicación que respeten a los menores, medios de comunicación que entiendan que una cosa es ser figura pública y otra las familias, o estamos hablando en un plano ideal y tenemos que acoplarnos a que lo que buscan los medios de comunicación es vender, y entonces el Estado adoptar una postura mucho más agresiva, entendiendo que ellos no van a cambiar. Yo creo que los medios de comunicación ya no van a cambiar, pero es por el mismo contexto que ya lo platicaba hace un rato, ¿no? Al que nos ha llevado la vida moderna, la sociedad moderna, al tener este grado de estrés en nuestras vidas, de preocupaciones, de ansiedades y de trabajos. Lamentablemente, lo último que queremos hacer al llegar a casa es informarnos, es estar conscientes de algunas otras cosas que nos preocupen o que nos generen más carga, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy difícil que los medios de comunicación entiendan, porque yo ya lo veo prácticamente perdido esa parte. Creo que estamos hablando desde un punto idealizado en el que se respetara esta identidad de los menores, esta privacidad de las personas que no quieren ser expuestas a la luz pública, ¿no? Ya lo hablaba mi compañera con las hijas del presidente, pero hasta cierto punto también habría que explicarles a los mismos presidentes, expresidentes, cómo se manejan los medios sociales, ¿no? Al tú subir a una persona, digamos, como parte de una imagen o que te rodea, va a ser sujeta a ser investigada porque tú eres un personaje de relevancia social, ¿no? Entonces, ¿quiénes están con quién? Ahí automáticamente se investigan las personas y lo que yo veo es que pues justamente no sabemos separar esas líneas, ¿no? No sabemos dónde acaba el ejercicio de, mira, yo te muestro a mi familia, pero al mismo tiempo ya la hiciste pública, ¿no? Es una parte que se me hace compleja, lo que estaban hablando ahorita. Es súper compleja, pero para esto están estos espacios, ¿no? Para que los abordemos, porque tenemos muchos casos en la actualidad sobre cómo cada vez la esfera de la intimidad y de lo que entendemos por privado se va perdiendo, mucho más en un espacio digital como es el que se está desarrollando en una pandemia, donde nuestras clases, nuestras conversaciones, nuestros grupos de amigos ya tienen un respaldo digital que en determinado momento se puede exponer al público. Entonces, vamos con este último tema en el tercer bloque. Queda mucho que debatir, me dejan pensando en muchas cosas y no se vayan, regresamos. Esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV, el último bloque de este programa. Quedan muchas dudas que resolver, pero sin duda creo que también por los espacios me quedé sin darte la oportunidad de terminar tu idea, Emilio. Sí, no, nada más algo rápido. Quería concluir que yo veo difícil el cambio en los medios de comunicación, también mucho debido a que dependen de la publicidad. Y la publicidad es su mayor fuente de ingresos para ellos. Entonces, si no se adaptan a las condiciones que les exige el contexto y el entorno, pues prácticamente van a tener números más escasos, más bajos cada vez y por ende menores ingresos, ¿no? Entonces yo creo que también por ese lado veo muy difícil el cambio, porque pues la mayoría de los medios, a excepción de estos que son, digamos, públicos, son dependientes completamente de la publicidad y de las cantidades que ingresan por ahí. Claro, ese es un punto fundamental. ¿Qué le podemos exigir a los medios de comunicación? Hay mucha gente que menciona, no, los medios de comunicación cumplen con una función social, ¿no? Por eso se les llama de cierta determinada forma comunicación social. Y hay quien dice, por supuesto que no, son entes privados buscando ganancias y ellos están comprometidos a respetar los límites y manejarse lo que puedan ahí adentro, ¿no? Y ahí la pregunta la podemos llevar mucho más lejos, ¿no?
como platicaba hace rato también Esperanza, pues hay muchas vertientes de la libertad de expresión que están en duda cómo funcionan en redes como Twitter, como Instagram, como Reddit, etcétera. Creo que estamos en un espacio donde apenas estamos aprendiendo a utilizarlo, estamos pidiendo censura. Tenemos a un ahora expresidente de Estados Unidos bloqueado por el tema de libertad de expresión, donde cierta ala de la gente piensa que es lo correcto y otra área no está de acuerdo, ¿no? Pero bueno, a ver, retomando un poquito lo que fue este debate, lo que nos marcó la sentencia, también para los que están en casa, discutimos un poco si las restricciones previstas tanto en la Ley Federal de Derechos de Autor como su reglamento podían ser aplicables cuando se trataba de menores de edad. Es decir, tomar una foto sin consentimiento cuando esto era en un espacio público o cuando se hacía un ejercicio válido del derecho de libertad de expresión. La Suprema Corte determinó que no, que en estos casos tenía que prevalecer el interés superior del menor. De ahí tocamos N mil aristas, pero no me quisiera ir sin la oportunidad de que ustedes nos brindaran sus conclusiones después de este debate, después de este intercambio. ¿Les parece bien el precedente de la Corte? ¿Se quedó corto? ¿Y hacia dónde tiene que evolucionar? Sobre todo en el tema que tocamos, los padres sí pueden jugar con este tema de lucro y sus menores de edad. Entonces, si te parece bien, Iván, empezamos contigo. Cuéntanos tus conclusiones. Claro, muchas gracias, Alejandro. Pues para concluir, me parece que es un buen precedente que sienta la segunda sala de la Suprema Corte, en tanto se vigila por el interés superior del menor. Es decir, estas excepciones que encontramos en el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor y en su reglamento en el artículo 74, que sean con fines informativos y en espacios públicos, no son aplicables cuando se trata de menores de edad. ¿Por qué? Porque se privilegia su estado de minoridad y necesariamente se le debe de pedir esa autorización a sus padres. Sin embargo, yo creo que la vía administrativa no es la vía más idónea, y tomando en cuenta que en otras ocasiones la primera sala ya ha hecho un desarrollo jurisprudencial sobre la justiciabilidad del derecho a la vida íntima, a la vida privada, a través de la acción civil. Entonces yo creo que la vía más correspondiente en este tipo de casos es la vía civil, también partiendo del hecho de que en la vía administrativa la infracción va a tener un tope y en la vía civil va a ser de acuerdo al daño o al perjuicio que se haya generado al menor de edad o a la persona cuya imagen ha sido utilizada sin su consentimiento. En esa tesitura pues tendríamos mucho más expectativas de justicia o de impartición de justicia si se hace de acuerdo a ese daño o a ese perjuicio en vez de que esté topado en una multa. Además, yo creo que nos causa un poco de incertidumbre jurídica que tengamos por un lado la vía administrativa y por otro lado la vía civil. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo promuevo por las dos vías a ver cuál efectivamente tiene éxito? ¿Y qué tal si hay sentencias contradictorias o resoluciones contradictorias utilizando criterios distintos? Eso es algo muy delicado porque entonces, en vez de contribuir al desarrollo de este derecho, estaríamos dejándolo mucho más difuso. Y por último, pero no menos importante, sobre el control de convencionalidad ex oficio, sobre el que se plantea la segunda sala, me parece que todavía está en desarrollo ese concepto. La segunda sala dice que para que se pueda aplicar el control de convencionalidad ex oficio, la parte afectada se lo tiene que solicitar directamente al órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional no está obligado a aplicar ese control de convencionalidad si no se lo solicita la parte agraviada. Eso me hace pensar entonces cuál es el carácter oficioso de ese control de convencionalidad si lo tenemos que solicitar a la autoridad jurisdiccional. Es un concepto que está en desarrollo y evidentemente esto deja un antecedente, un precedente muy importante, pero se debe de todavía desarrollar más para que no haya incertidumbre y para que se pueda hacer mucho más efectivo este derecho a la imagen de los niños, niñas y adolescentes. Eso sería, por mi parte, mi conclusión, Alejandro. Es interesantísimo ese tema que tocas, el control ex oficio que tiene que pedir la parte, ¿no? Porque al parecer no están obligados a aplicar el marco que ya es constitucional conforme a la reforma del primero, pero así lo plantea la sentencia. Y por la otra parte que mencionas del tema civil y el tema administrativo, precisar que sí, cuando las autoridades tocan el tema dicen son vías independientes y se pueden perseguir las dos, lo cual, como tú mencionas, genera que pueda haber sentencias contradictorias. Ahora, otro punto importantísimo del tema que tomas es el entendimiento que tenemos por justicia y reparación del daño.
Al fin y al cabo, si analizamos el tema de fondo, parte del reclamo de los padres es la obtención de un lucro por parte de un tercero respecto a la venta de las fotos de sus hijos, ¿no? O a la publicidad de las fotos de los hijos. La forma de reparar ese daño es con un lucro para los padres por el daño afectado, ¿no? Es interesante, pero eso pues ya depende mucho más de lo que entendemos nosotros por un concepto de justicia distributiva, retributiva, etcétera. Muchísimas gracias, Iván. Me dejas con muchas cosas que pensaré a lo largo de la semana. Emilio, aprovechemos de una vez. Regálame, por favor, cuáles son tus conclusiones de este tema. Sí, claro, Alejandro. Pues Gracias. para empezar, yo creo que deberíamos hacer una reflexión en términos de comunicación, hacia dónde están avanzando los medios de comunicación. No sé si yo dejaría esta pregunta abierta, no sé si no han querido evolucionar o no supieron evolucionar. Si bien es cierto que nuestro contexto exige otras medidas digamos, de contenido para poder llegar a más personas, no sé si sean las adecuadas el establecernos en un único contenido que sea de entretenimiento y cerrarnos por otra parte a otros contenidos informativos, pues no sé, de ciencia, de cultura, otro tipo, ¿no? Que yo creo que no es que no tengan relevancia o que no sean interesantes, es más bien que no se han sabido comunicar adecuadamente para que llegue a las personas con nuevo entretenimiento. Yo dejaría esa pregunta abierta, también el cambio que hemos tenido como sociedad. Hay que pensar a quién, mucho lo hemos visto ahorita en los medios sociales, a quién estamos haciendo famosos, ¿no? A los influencers que hacen que. Entonces es muy interesante todo esto. Como sociedad también tenemos que cuestionarnos, que explorarnos y reflexionar sobre qué estamos haciendo, a quién le estamos dando seguimiento, por qué y qué aporta esa persona para un cambio de verdad, ¿no? Si la sociedad y sus normas están evolucionando, estamos entrando en nuevos contextos llenos pues, de otras normas, ¿no? Que anteriormente no se tenían. Hay que también aprender a evolucionar en los medios de comunicación en específico para no dejar un solo contenido, para no ser solo morbo y como sociedad para no apoyar solamente a esos contenidos. Los temas que tocas son preguntas que tenemos que hacernos y que, como dices, pueden tener varias respuestas. Julia, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por compartirnos tus puntos de vista. ¿Qué te parece esto? Al final, ¿con qué reflexión te quedas de la sentencia, de los alcances que puede tener en un futuro? Platícanos. Sí, a ver, bueno, primero, con esto último que dijo Emilio, yo creo que es muy importante que no veamos a los medios de comunicación como un ente externo o ajeno al resto de la sociedad, porque al final, si esos medios amarillistas, por ponerlo de alguna manera, existen y, y siguen teniendo cierta popularidad, pues es porque hay mucha gente que los consume, ¿no? Entonces creo que, digo, amerita revisar mucho el contenido que, el contenido que como sociedad consumimos y también creo que, no voy a decir que los medios de comunicación requieren regulación porque sé que eso se puede prestar para muchas cosas y no va por ahí, pero sí creo que hace falta mucha capacitación en materia de derechos humanos, en materia de temas jurídicos pues, generales y básicos, ¿no? Para que eviten cometer estos errores y emiten, eviten seguir compartiendo pues lo que a veces pasa que son información no verídica. Y en lo que, bueno, sobre el caso específicamente, pues reitero lo que dije al principio, estoy muy de acuerdo con el criterio que tuvo la sala y espero que en el futuro sigan llegando más casos así para que se pueda desarrollar más la jurisprudencia sobre este tema. Y sobre todo necesitan capacitación, como bien lo decía Julia, porque si no terminamos en un círculo vicioso, ¿no? Donde se repiten y repiten las mismas cosas malas y las mismas prácticas de siempre, como los estereotipos que vemos, casi no vemos personas de tez morena en la televisión, muy pocos conductores que tú ves de tez morena,
el machismo que reflejan algunos de sus personajes. Hay muchas cuestiones, ¿no? Sociales que definitivamente, coincido con Julia, necesitan capacitación en los medios de comunicación. Sin duda. Por ese brutal, supongo que ustedes lo han visto porque han de pasar el mismo tiempo en redes que yo, y es como de repente nos presentan determinada información o imágenes que se transmitían en televisión abierta hace 8 años, y decimos, no puede ser que permitiéramos esto, no puede ser que normalizáramos esto. A mí me parece apabullante. No voy a poner el caso concreto, pero sí me quedó un mal sabor de boca, ¿no? De lo que permitíamos como sociedad, pero como dicen, es un tema evolutivo en el que como consumidores vamos cambiando. Tiene que haber capacitación en los medios de comunicación y tenemos que propiciar nuevas formas, ¿no? Esperanza, terminamos contigo. La misma pregunta, darte igual las gracias por acompañarnos. ¿Qué conclusiones te quedas de este debate? Pues en primera, muchísimas gracias y yo creo que es una, vaya, que haya tocado hasta el final, pues hace honor a mi nombre, ¿no? La esperanza muere al último. Entonces, eh, bueno, a mí me gustaría retomar la cuestión de que realmente la sociedad y los medios no permiten que haya una distinción entre lo privado y lo público, de tal forma que cada día se confirma ahora sí la máxima, lo privado es político, ¿no? Entonces, yo me quedo con la cuestión de que lamentablemente las televisoras y demás medios de comunicación siempre van a velar por sus intereses, sin importar que en este caso la menor haya sido violentada en sus derechos, ¿no? Siendo una bebé, o sea, ¿cómo se atreven? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿No? Se me hace demasiado inhumano y yo por eso me refería en un inicio a la cuestión moral, ¿no? Yo creo que hubiera sido muy grato para los padres, pues haber recibido la pregunta de, oye, ¿sabes qué? Nos interesa tomar una foto, queremos subirla, queremos hacer esto y esto, ¿estás de acuerdo? Sí, no, gracias. Y se hubieran evitado muchísimos problemas, controversias y demás cuestiones. Ahí se me refiero con la moral y con la educación que día con día en nuestra sociedad se van perdiendo. Ahora sí, como dicen, los valores base, ¿no? Poco a poco se van perdiendo y no es una cuestión de evolución, yo creo, en este sentido, ¿no? Yo creo que el respeto siempre va a permanecer como un valor fundamental y no va a cambiar jamás, o sea, siempre va a estar ahí presente, de tal forma que eh, pues han pasado demasiadas generaciones, más de 1000 años, por así decirlo, y sigue siendo base. Entonces, yo consideraría esta cuestión fundamental y también invitaría al público que nos escucha a que se cuestionen justamente qué contenidos consumimos, cuáles dejamos de ver, por qué los dejamos de ver y demás cuestiones que al final del día nuestras interacciones en redes sociales son la moneda, son el intercambio para que llámese influencers machistas, violadores y demás calificativos sigan en línea y sigan ganando dinero con nuestra información. Claro, tienes toda la razón y la responsabilidad va para todos lados. Me quedo mucho con eso, ¿no? Creo que todos lo tenemos que pensar y no simplemente creer que es un trabajo de los medios de entréguenos información justa, equilibrada y que cumpla con determinados parámetros. Nosotros como consumidores y también como usuarios de redes sociales tenemos ciertas obligaciones y ciertos valores que, como bien dices, respetar. Muchas gracias por acompañarnos. Disfruté mucho este espacio. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado tanto. Y muchas gracias a ustedes también en casa por abrirnos las puertas y permitirnos compartir un poco de este intercambio de ideas. Yo soy Alejandro Telles. Esto fue Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos vemos la próxima semana.